Algo curioso en los seres humanos es que sentimos que tenemos que tomar decisiones, pero pensamos que es imposible cambiar el mundo en el que vivimos. Seguramente muchos de los que están aquí hoy, en esta reunión, habrán vivido alguna experiencia o alguna situación de violencia en su vida, de las múltiples violencias que conocemos. Exclusión, marginación, violencia de género, explotación laboral, distintas situaciones que revelan problemas de violencia. Estamos tan convencidos que esas situaciones de violencia deberían erradicarse, pero no sabemos ni suponemos cómo podríamos hacerlo. Por eso, hoy lo que vamos a hablar es un poco de esto, cómo transformar las violencias. Tan convencidos estamos que la violencia es difícil de cambiar, que muchas veces pasamos por alto nuestras propias actitudes de violencia hacia otros, y mucho más las que vivimos alrededor. A veces inclusive generamos explicaciones o intentamos justificativos para explicar la actitud pasiva que tenemos frente a las múltiples violencias que existen. Decimos, la violencia siempre existió, los seres humanos somos violentos por naturaleza, el sistema funciona así. En las ciencias sociales, esta naturalización de la violencia o esta naturalización de la vida social consiste en suponer que los comportamientos de las personas obedecen a condiciones naturales, inevitables, imposibles de modificar. Justamente eso, como si fueran naturales. Pero el sistema social, las reglas y las normas que los regulan o que regulan el sistema social no son naturales. Fueron creadas por otros seres humanos. Son así, pero podrían ser de otra manera. Inclusive si son así, es porque a veces ni siquiera las cuestionamos. Frente a esta realidad que aparece como inamovible, como inmodificable, surgen algunas preguntas. Una de ellas es, ¿tenemos que conformarnos y resignarnos a vivir de esta manera? ¿Podemos hacer algo para modificar los comportamientos sociales violentos que nos dañan y que dañan también a otras personas? Estas preguntas adquirieron un sentido y una fuerza especial para mí a partir del 6 de julio del 2006. Ese día, mi hijo, Alfredo Marcenac, de 18 años, fue asesinado por un hombre que caminaba por la calle en Buenos Aires a las 5 de la tarde, porque empezó a disparar contra la gente, a mi hijo lo mató e hirió a otras 11 personas. El asesino era un usuario de armas de fuego, un legítimo usuario de armas de fuego. Eso significa que el Estado lo había autorizado a tener ese arma con la que cometió ese hecho y otros 3 hechos anteriores. Muchos jóvenes que empezaron a reunirse para exigir justicia después del crimen, nos decían, algo hay que hacer. Me dolía el reclamo de esos jóvenes, porque en la voz de ellos estaba también la voz de mi hijo. Pero por supuesto no sabíamos qué hacer. Frente a la incapacidad de pensar alternativas, creo que lo que optamos o la decisión que tomamos fue la mejor. Empezamos a reunirnos con otras personas para pensar acciones posibles.
Y a 15 años de ocurrido el hecho, puedo decir que esa fue una excelente decisión, porque nosotros no hubiéramos podido salvarnos solos, ni siquiera hubiéramos podido sobrevivir a la tragedia. Porque cuando los seres humanos atravesamos situaciones de violencia extrema, lo que sentimos es que nos deshumanizamos de algún modo. Empezamos a ser diferentes, ya no somos como otros seres humanos. Y lo único que restablece esa condición de humanidad que se pierde por el acto violento es el cuidado que las otras personas pueden brindarnos. Nosotros tuvimos muchas manos que nos cuidaron y muchas personas que nos acompañaron. Creo que eso fue el principio de reconciliación con la vida, pero también se convirtió en una estrategia básica y fundamental para todo el trabajo que vinimos haciendo después. Siempre trabajar con otros, confiar en otros, confiar en el trabajo colectivo, realizar acciones colectivas y trabajar en red. En el año 2007, a principios del año 2007, y también desde esta perspectiva, inauguramos una asociación civil que lleva el nombre de mi hijo con el lema Prevenir para no lamentar. Y conjuntamente también con la Red Argentina para el Desarme, participamos y acompañamos del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, un programa inédito en el país, que tiene vigencia aún hoy, y que permitió sacar de circulación más de 250.000 armas de fuego. Recorrimos 35 ciudades informando y concientizando sobre el desarme, porque los datos en la Argentina sobre el problema de las armas de fuego duelen. Según los datos y las estadísticas que publica el Ministerio de Salud de la Nación, entre el año 1990 y 2019 murieron en nuestro país 86.843 personas por las armas de fuego. En los últimos años mueren entre 5 y 6 personas diariamente por las armas y otras 25 o 20 resultan heridas por ellas. Muchas de esas armas están en las casas de familia. Pensemos nomás en un cálculo, hagamos un cálculo. 1.900 vidas se pierden al año por las armas de fuego. Y todos esos heridos, o muchos de ellos, van a tener secuelas para siempre. Las armas, contrariamente a lo que suponemos, no nos dan seguridad. Solo 1 de cada 4 muertes por armas de fuego se produce en situación de delito. Las otras 3 restantes se producen por accidentes, suicidios o conflictos interpersonales o violencia de género. Todas muertes evitables. Nosotros creemos que la seguridad se puede construir a punta de pistola. Y eso, obviamente, no es así. La seguridad tiene que ver con muchos factores sociales complejos. Por ejemplo, tener salud, tener educación, acceso al trabajo, posibilidad de pensar proyectos futuros para nuestros hijos. La seguridad nunca es una solución individual, siempre es una solución social. A medida que avanzábamos en el programa de entrega voluntaria de armas de fuego e íbamos conociendo la problemática de las armas en nuestro país, nos dábamos cuenta que para llegar a una sociedad pacífica, como decían estos jóvenes, que algo hay que hacer, necesitábamos mucho más que desarmarnos de las armas. Teníamos que avanzar para desarmarnos de otras violencias. Por eso, en el año 2008, iniciamos un programa de concientización para el desarme y la construcción de la paz con otros docentes. Porque lo que queríamos era justamente eso, generar un debate, una argumentación en diferentes espacios que alcanzara también a niñas, niños y jóvenes. Con ese programa educativo
llegamos a más de 2.000 niñas, niños y jóvenes de Necochea y de la región. Con esta idea de construcción de paz, porque la verdad es que el desarme y la paz no son temas que aparecen en la educación. A veces se habla de la paz como objetivo, pero no como contenido. Seguramente ustedes lo han vivido en su propia historia educativa. Mucho aprendimos sobre las invasiones, las guerras, las batallas, vencedores y vencidos. Y muy poco hemos aprendido sobre qué experiencias históricas han dado prueba de que se pueden resolver los conflictos sin violencia y sin usar la fuerza. Y eso es lo que tenemos que aprender. Eso debería figurar en los programas o en las currículas educativas. Tampoco existe el contenido del desarme y la paz en las universidades. No constituye un tema de debate académico. Y menos todavía se destina presupuesto para investigar sobre estos temas. Por lo tanto, necesitamos más financiamiento, más prensa, más investigación y más actores que participen en esta tarea de desarmar las violencias y construir la paz. Cuando yo hablo de paz, ¿a qué me estoy refiriendo? Hablamos de paz no como la paloma, la paz no como el orden y la tranquilidad. Estamos hablando de una paz activa. Entendemos la paz como una forma de convivencia social posible, que consiste fundamentalmente en afrontar los problemas, no meterlos bajo la alfombra, afrontar los conflictos, tratar de resolverlos, pero resolverlos sin violencia y sin usar la fuerza. Y también tratar de resolver las enormes desigualdades que tenemos y el cuidado de la naturaleza de la cual no somos dueños. Johan Galtung, un sociólogo y matemático noruego que en el año ya 1959 había creado el primer observatorio de investigación para la paz, hace una comparación entre las violencias existentes y un iceberg. Él dice que así como un iceberg es una masa de hielo de la cual nosotros vemos solamente la superficie, pero que bajo la superficie del mar hay otra masa de hielo igualmente importante, él dice que la violencia es así. La violencia se presenta como una cuestión visible en lo que él llama la violencia directa. La violencia directa consiste en todas las formas de violencia que nosotros podemos reconocer, inclusive a los autores. Las peleas, los conflictos entre grupos que terminan de manera violenta, las guerras. Nosotros podemos identificar quiénes son las personas que están dañadas, los que entran en conflicto violento. Pero él dice que hay otras formas de violencia que están ocultas. La violencia estructural, que es el sistema que permite que exista la explotación, la represión, esas condiciones estructurales que producen también innumerables muertes y mucho sufrimiento en la humanidad. Y también la violencia cultural. La violencia cultural, para Galtung, son los valores, las creencias, las ideologías que sostienen o justifican las violencias. Por ejemplo, la idea de las diferencias de raza han llevado a sostener que existen razas superiores. Esa idea terrible y errónea en el mundo, a veces sostenida inclusive hasta por la propia ciencia, sirvió para construir el sistema esclavista, para construir el nazismo, y con esos dos sistemas murieron millones de personas en el mundo. Nosotros sabíamos que no teníamos herramientas para vencer la violencia estructural, pero sí podíamos trabajar sobre la violencia cultural. Y eso es lo que hicimos desde entonces con ese programa educativo. Inclusive en los últimos años
ensayando una nueva experiencia a partir del año 2014, inauguramos conjuntamente y en articulación con la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, una diplomatura en educación para la paz y el abordaje de la conflictividad social, para debatir, discutir, enseñar estos temas en la universidad, para seguir ampliando estos espacios a todos los que quieran aprender. Y a esta altura de la charla, cabe de nuevo la pregunta, ¿qué podemos hacer? Y la verdad es que hoy más que nada, yo quería invitarlos a ustedes que me ayudaran a pensar qué podemos hacer. Porque nosotros estamos transitando un camino que tiene que ver más que nada con el campo educativo. Pero hay múltiples formas de construir la paz y tenemos que buscarlas, porque la violencia no puede ganarnos. No podemos resignarnos a vivir de esta manera. En realidad hay experiencias, por ejemplo, Muhammad Yunus, un economista reconocido internacionalmente, Premio Nobel de la Paz, que creó un banco a partir del cual en India dan préstamos y créditos a mujeres pobres que les ha permitido salir de la pobreza, pero además de eso ha demostrado que el sistema financiero también puede oponerse a las reglas de la violencia económica. Mónica Salaquet, una psicóloga chilena que está radicada en Nicaragua y desde hace muchos años ya trabaja para sacar a los chicos de las pandillas, tratando de concientizarlos en que los modelos de masculinidad no tienen por qué ser violentos. Didier Drogba, en otro ámbito, en el fútbol, un futbolista que utilizó el fútbol y también su capacidad de convocatoria en su país, África, para poder frenar conflictos armados. Son algunos de los ejemplos que nos dan pista de que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, pueden también tratar de hacer algo desde el lugar que ocupan, con los conocimientos que tienen, para desnaturalizar la violencia y poder hacer algo para construir la paz. En realidad esto que parece casi tan imposible, sobre todo para un mundo en el que pensamos que solamente las experiencias económicas pueden tener éxito, este va a ser el mejor regalo para las generaciones del futuro. Y en lo personal, también es el mejor regalo que puedo hacer a los que, como mi hijo, murieron víctimas de la violencia con armas de fuego en nuestro país y en el mundo. Muchas gracias por escucharme.